y dice así. Bueno, se titula Jesús sentenciado a muerte. Dice: ahora bien, en el día de la fiesta le soltaba un preso, cualquiera que pidiesen, y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato le respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucifícale. Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Amén. Hasta aquí. Marcos nos habla de una fiesta que no dice qué fiesta era. Este mismo pasaje lo podemos encontrar en los 4 evangelios. Cada uno pues tiene su manera de relatarlo. Amén. Entonces, buscando, encontré que en Juan capítulo 18, 39 dice que se celebraba la fiesta de la Pascua. O sea, la fiesta que se celebraba era la fiesta de la Pascua. En otros pasajes dice la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Entonces, yo quería entender qué fiesta era. Y en Éxodo capítulo 12, en todo el capítulo 12 de Éxodo, nos habla de la fiesta de la Pascua. Esta fiesta, según la Biblia, según Éxodo, era una fiesta que Dios había de alguna forma establecido para que el pueblo sacrificara a un cordero. Sabemos que en la antigüedad pues habla mucho de los sacrificios que la gente hacía a Dios. Entonces la gente sacrificaba a un animal en aquel tiempo y lo dedicaban a Dios, y Dios constituyó esta fiesta y Dios quiere que
el pueblo transmita de generación en generación esta fiesta, porque no era solamente el sacrificio de un cordero, había algo más importante en esta fiesta. Era en el mismo Éxodo, en el mismo capítulo, en el mismo Éxodo 12, 17, dice: y guardaréis, dice, la fiesta de los panes sin levadura, dice, escuchad bien, y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura. En otro pasaje habla de la Pascua. Dice, porque en este mismo día, dice, saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto, por tanto guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. O sea que si nos vamos a Éxodo, este era un mandato de Dios. Las formas, pero en sí el eje central de esta fiesta era celebrar la salida de la esclavitud del pueblo. O sea, imaginémonos cómo cambia todo en el Nuevo Testamento. Cómo cambian los líderes religiosos de aquella época. Le dan la vuelta totalmente a lo que era la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de la Pascua. Volvemos ahora a Marcos y vemos cómo cambió todo. Pero las formas no eran las que Dios había establecido. Eran formas diferentes, cambiadas totalmente, en contra radicalmente de lo que Dios quería. Celebrar la salida de la esclavitud era el fin de esta fiesta. Y en Marcos vemos cómo los principales sacerdotes, líderes religiosos habían cambiado. Ya no era una fiesta en honor al que los libertó. Era una fiesta en honor a un preso, una persona que había matado, una persona que... Esa era la celebración, ese era el fin, que Pilato les soltara a un preso, cualquiera que fuese. O sea, imagínense cómo cambia todo. No les importaba si había matado, no les importaba si había violado, no les importaba. No les importó nada, con tal de quitarle la vida al que le tenían que hacer honor. O sea, vemos el cambio radical. Vemos cómo cambia todo. ¿Por qué? ¿Por qué pasó todo esto? Las mentiras de los que el pueblo
tenían en muy alto estima. Engaños, falta de conocimiento de la palabra de Dios. No hay más. Esto era falta de conocimiento de la palabra de Dios. Yo siempre he tenido en mi, ¿cómo lo digo? Yo siempre he tenido en mis pensamientos, o no sé cómo decirlo, de si usted llega a un lugar donde se está predicando la palabra y usted ve que están cambiando la palabra, yo salgo por esa puerta. O sea, pero claro, ellos no tenían conocimiento, por eso se dejaron engañar. Falta de conocimiento. Ellos eran muy respetados. Hay partes en la Biblia donde dice que estas personas ponían leyes humanas a la gente que ellos no eran capaces ni siquiera de tocarlas con las manos. Mentirosos, torcían la palabra, engañaban. Y la gente cayó, se dejó engañar. Falta de conocimiento. Ya hace un tiempo atrás, se está predicando mucho de los últimos tiempos. Se está hablando mucho de los últimos tiempos, de que los tiempos ya se han cumplido, de que estamos a las puertas. Y todo eso es cierto. Todo eso es cierto. Pero estamos viviendo un momento también donde la iglesia está siendo engañada. Y eso casi no se habla. La iglesia está siendo engañada. ¿Por qué? Usted lo ha dicho. Amén. Falta de conocimiento de la palabra de Dios. Porque la Biblia dice que vendrán los engañadores, los mentirosos, vendrán torciendo las escrituras. Pero si hay conocimiento, ¿a quién van a engañar? Ahí dejo la pregunta. Entonces, últimos tiempos, profecías cumplidas, estamos a las puertas. Hay un engaño en la iglesia. ¿Y qué mejor momento que este? Digo yo, ¿qué mejor momento que el que estamos viviendo ahora? Donde ya no hay un esfuerzo de nosotros muchas veces para escudriñar la palabra.
Yo muchas veces les digo a los niños que ahora en los institutos todo ya se los dan en un ordenador, ya viene todo ahí, ellos ya, la mente ya casi no la están utilizando porque todos se van. Eso antes no pasaba. Antes nosotros teníamos que rebuscar y hasta encontrar, pero aquello nos enseñaba, porque aquello quedaba en nosotros. Pero hoy en día usted va y busca, y eso lo buscó hoy y ya mañana no se acuerda, porque la mente ya prácticamente no la estamos utilizando. Entonces, este es un escenario muy esencial para que entren mentirosos, porque no estamos poniendo nuestro esfuerzo. Me incluyo, porque todo es más fácil ahora. Todo es fácil. Todo es fácil. Todo lo encontramos. Un secreto. Todo lo estamos encontrando en internet. Todo. He escuchado gente que dice que escucha la Biblia por internet. No, por la aplicación ya pone la Biblia ahí, ya escucha, la lee. Entonces, eso es comodidad. Eso es comodidad. Porque que usted coja el teléfono y escuche la Biblia, usted no sabe lo que le están diciendo ahí. Muchas veces hasta se puede dormir y escuchando, y a lo mejor puede soñar con lo que le estaba diciendo. Esta es la comodidad en la que ha entrado la iglesia. Lo fácil. En vez de coger la palabra, la Biblia, vamos y entramos a ver cosas que no tenemos que ver. Yo siempre he sido desconfiado, por eso a mí no me gusta andar compartiendo cosas, no me gusta porque yo he sido muy desconfiado en este aspecto. Yo digo, si yo no conozco a una persona, ¿qué credibilidad me va a dar a mí esa persona de que lo que está diciendo es cierto? Entonces, esto no tiene engaño. La palabra, la Biblia no nos va a engañar jamás. Por eso siempre me gusta llevarla, porque a veces, o muchas veces, no sé en la Biblia de ustedes, pero hay versículos que cuando usted está leyéndolos, los relaciona con otros. Entonces usted va de ahí allá y encuentra, y aquí le dice lo que aquí no le dice, porque aquí se lo aclara más. Tenemos un caso ahora mismo. Yo leía los evangelios y no sabía en honor a qué o por qué se celebraba la Pascua. Y me voy a Éxodo y veo algo diferente a lo que aquí estaba. Pero claro, si yo cojo el teléfono y busco una Marcos, ahí no me va a decir, porque no me va a mandar de aquí a allí. No, me voy a quedar con lo que me dice. Entonces, ¿qué pasa? Busco a ver qué quiere decir, a ver si alguien me lo explica por ahí, y me va a decir a lo mejor lo que cree o lo que piensa. Entonces, tenemos que esforzarnos. Y si no entendemos, ahí lo tenemos a él para preguntarle. Y si no estás
¿Seguro? Pues aquí tienes, o tenemos, perdón. Aquí tenemos la palabra, que esta no nos va a engañar. Todo pasará, dice la palabra. Mi palabra. Entonces, ¿estamos acomodados? Pregunto, yo no quiero que pregunto al aire. ¿Estamos acomodados? La tecnología nos ha acomodado. Que yo no digo que sea malo, la tecnología es muy buena, pero hay que saber cómo llegar a ella. Cómo yo hace tiempo me gustaba mucho un cantante, y un día le preguntaron que qué opinaba de la iglesia. Era un cristiano, un seguidor de Jesucristo, y dijo que le preguntaron que qué opinaba de la iglesia católica. Dijo que no veía nada malo, que yo no digo que esté mal, pero si yo soy seguidor de Jesucristo, yo voy a decir lo que dice la palabra. Dijo que no veía nada malo en ellos. Digo, claro, él tenía muchos seguidores. Entonces, él no podía decir, esto es malo o esto es bueno. No veo nada malo en ellos. Muy bien. Entonces, esas cosas te van produciendo un poco de desconfianza. Y esas cosas van produciendo esas cosas en nosotros. No sé a usted, pero yo no me gusta. De verdad lo digo. No me gusta, no, porque no. Para conocer a alguien hay que tratar, hay que convivir. No en la misma casa. Convivir, tener momentos de cruzar palabras, de ver hechos, ver actos, ver testimonio de aquella persona, y ahí es donde nosotros podremos tener un poco de conocimiento o de la persona. ¿Me entiende? No sé si me está entendiendo. Y discúlpenme, pero yo ya les digo, la palabra yo le digo al Señor, pero ¿qué voy a decir si yo no sé qué decir? Y esta es la palabra que Dios me dio. Entonces, ¿qué pasó? Fueron engañados. Fueron engañados por personas, líderes. Se dejaron engañar. Aquí dejamos esto. Entonces, ahora pasamos a otra parte, y es donde todo el peso o la decisión cae en el gobernador, en Pilato. Dice, y Pilato le respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Pilato lanza la piedra. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? O sea, todo cae en él.
Toda la decisión está en sus manos. Un hombre muy admirado seguramente en aquel tiempo. Era el que gobernaba, quizás el hombre más importante en aquel momento, respetado, admirado y todo lo que termina en ado. O sea, era un hombre seguramente complicado también, pero era un hombre pues muy admirado con la gente, por la gente. Entonces, todo el peso de un inocente cae en manos de un incrédulo. Y todo porque los mismos creyentes, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Los mismos lo entregaron en manos de una persona incrédula. O sea, cae todo el peso en este hombre. ¿Qué hace este hombre? ¿Qué hace? Este hombre tenía en sus manos la muerte de Cristo o la vida. Todos sabemos que fue una muerte para vida. Amén. Fue una muerte para vida. O sea, murió para que nosotros tuviéramos vida. Cuando vivíamos muertos en nuestros delitos y pecados. O sea, por un lado, es bueno para nosotros, era un plan de Dios, pero lo entregaron a un inocente para dar libertad a un preso. O sea, cambiaron las formas que Dios había establecido. Cuidado, ¿eh? Entonces, Pilato, cuando le llevaron a Cristo, Pilato quiso tener una conversación con él en privado. Si no lo ve aquí es porque está en los evangelios. Amén. En los 4 evangelios están las 4 citas. Cada uno la cita de una manera, cada uno profundiza, quizás otro no. Y podemos encontrar pues que está todo relacionado. Amén. Entonces Pilato quiso tener una conversación con Jesús. Él sabía que Jesús era inocente. O sea, escuchen bien. Pilato sabía que Cristo era inocente de todo lo que se le acusaba. Hay una parte donde dice que Pilato, en el mismo capítulo 15, en el número 5, dice que Pilato se admiraba. Capítulo 15, 5, dice que Pilato se admiraba cuando estaba interrogando a Jesús, se maravillaba de Jesús. Porque Pilato estaba acostumbrado a tratar con personas que por su libertad mentían y decían. Claro, él cada vez que iba a soltar a un preso, seguramente tenía su
su conversación. Estaba acostumbrado a esas cosas, a que mentían y decían para salir libres. Y Jesús no respondió nada. Como cordero o como oveja al matadero, no respondió. Entonces, él lo sabía. Incluso en uno de los evangelios dice que la mujer de Pilato lo persuadió o lo persuadió. No. Lo persuadió, sí, porque tuvo un sueño y le dijo que este hombre era un inocente, que no hiciera nada en contra de este hombre. O sea, lo que tenía este hombre en sus manos era un marrón grande. Claro, él sabía que era inocente y su esposa se lo dice. Claro, este hombre, ¿qué hace? ¿Qué hace este hombre? Amén. Entonces, por un lado tiene a un inocente. Sabía que aquel hombre no era cualquiera. Pero en otro lado tiene su puesto. Era el gobernador. El pueblo, o mejor digo, los líderes revolucionaron al pueblo. Cuando Pilato les decía que era un hombre inocente, ellos revolvían a la gente para que la gente pidiera la muerte de Cristo. Era una balanza. Él no sabía para dónde tirar, pero le pudo más la posición. Le pudo la posición. Aparte no era creyente. Entonces, yo me preguntaba, ¿a dónde quiere llegar el Señor? Y yo decía, ¿cuántas experiencias hemos tenido nosotros de este tipo? Es cierto que no somos gobernadores, que no tenemos, pero ¿cuántas experiencias hemos tenido nosotros con gente que no cree? Cuando estamos en medio de gente que no cree, cuando estamos en medio de gente que empieza a tocar el tema de Dios y empiezan a hablar mal de Dios y empiezan a hablar mal de los seguidores de Jesús, y usted está en medio, ¿y qué hace usted? Pregunto, no me conteste. ¿Qué hago yo cuando estoy en medio de gente que no cree? ¿Me declaro como cristiano, como seguidor de Cristo, o me callo? Pues mal.
Porque dice el Señor, el que se avergüenza de mí, ya lo sabemos, ya lo conocemos. Entonces, cuando estamos ahí, en ese... Yo sé que todos hemos tenido una experiencia de esas. Alguno me ha dicho que somos ignorantes. Así. Pero ¿qué vamos a callar? Cuando digan así, entonces hacemos como Pilato. Se lavó las manos y les dijo: ustedes son responsables de la muerte de este hombre. Así dijo Pilato. Ustedes son responsables de la muerte de él. Pero él podía haber dicho: no, porque este hombre es inocente. Usted está en medio de un mundo de personas incrédulas, hablan de su Salvador, y usted también se hace a un lado. ¿Ha tenido esa experiencia alguna vez? Entonces, hermanos, yo me viene preparando la palabra y me viene la palabra. Entonces, aquello como que el Señor te dice, a ver, vivimos o estamos en un país donde cada uno cree en lo que quiere. Vivimos en un país donde cada uno hace lo que quiere y pelea por lo que cree, aunque vaya en contra de la normalidad. ¿Y nosotros qué hacemos? Nosotros no defendemos en lo que creemos. ¿Por qué? Porque nuestro entorno nos va a hacer a un lado. Porque en el instituto los compañeros no nos van a hablar porque soy seguidor de Cristo, o porque en el trabajo me van a hacer a un lado. ¿Qué más podemos perder? Eso es comparado con la muerte de Cristo por nosotros. Porque si ellos defienden en lo que creen, ¿por qué nosotros callamos? Yo no le digo que vaya por ahí hablando a los cuatro vientos, no. Yo creo en lo que creo. Si usted no quiere creer, no crea. Pero yo creo en lo que yo creo. Y respeta en lo que yo creo. Seguramente tus amistades te van a ver diferente. No pasa nada. Si todo viene de Él, entonces, ¿qué? Y eso era lo que el Señor me decía. Eso era lo que el Señor me decía. ¿Por qué yo no defiendo en lo que creo? ¿Por qué? ¿Es más grande esto que la muerte de Cristo?
¿Es más grande esto que lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros? No es más grande. No es más grande. Dios nos dio un espíritu, poder de valentía. Entonces, yo defiendo lo que creo. Soy seguidor de Jesucristo y nadie me va a cambiar. Yo le digo a Alfredo, tú, ellos que crean en lo que crean, pero tú, si te llega el momento, tú crees en Cristo. Y ya está. Y no pasa nada. ¿Cuál es el problema? Pero no callemos. O sea, no nos quedemos callados. A mí me han dicho, no, eso es una ignorancia en mi cara. Digo, ¿de dónde vienes tú? Entonces, y ya está, hermanos, no hay más. Porque dice Marcos, hermanos, dice Marcos que ya lo había dicho, ¿no? Marcos 8 dice, porque no quiero decirlo mal. Dice Marcos 8:38, dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también delante de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Amén. Esa es la palabra de Dios. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Gloria a Dios.